Carlos, bienvenido a Ninguna Vergüenza. Me encanta estar tomando contigo aquí un café. Y para los que no te conocen, Carlos, yo sé que mucha gente te conoce, pero para aquellos que nunca han oído hablar de ti, ¿quién es Carlos Catari? Para decirte quién es Carlos Catari, tendría que decirte quién fue Carlos Catari. Y realmente, como lo he dicho en muchas oportunidades, mi historia comenzó a los 5 años en Venezuela, donde nací. En Venezuela yo viví con mi papá, con mi mamá hasta los 7 años de edad, pero a partir de los 5 años hasta los 12 yo experimenté abuso sexual en la infancia. Al mismo tiempo, mis papás se divorcian hasta a los 7 años, viví rechazo por parte de mi papá. Mi mamá era una persona muy estricta, viví mucha rigidez en la casa, era la directora del colegio, era también un colegio militar. Esa No había parte escapatoria. no había escapatoria exactamente del militar en la casa. Y el tema del abuso sexual me hizo a mí desarrollar una adicción al sexo con hombres, porque fue abuso por parte de hombres, que ya a los 15 años yo estaba prostituyéndome. A los 16 yo me consideraba homosexual, pensaba que había nacido así, no entendía de hecho que el abuso me había podido afectar la percepción de lo que era mi persona y el sexo. Eso lo comprendí luego, cuando entendí, me lo dijo mi mamá, ¿qué tal si tú no hubieses sido abusado? Es que tú serías homosexual. Eso forma parte de lo que yo era. Eh, Luché mucho tiempo por no querer sentir lo que sentía, porque a pesar de que me gustaban los hombres, no quería que me gustaran los hombres, y considero que todo el mundo tiene la libertad de ser lo que quiera ser y no ser lo que no quiera ser, y ahí estaba yo en esa posición. Eh, Aparte de eso, viví mucha depresión, pensamientos suicidas, comparación, me comparaba con todo el mundo, todos los hombres eran más hombres que yo, así me sentía. Y todo esto, Natalia, fue parte de una vida muy triste, muy amarga. Parte de esta vida estando en la iglesia, siendo cristiano, o bueno, lo que yo creía que era cristiano, hasta que tuve un encuentro con Jesús real, profundo, verdadero, y ahí finalmente fui una nueva persona, me convertí en una nueva criatura, tuve un encuentro con Él, y todo lo que acabo de decir es parte del pasado, porque hoy día soy un hijo de Dios y vivo como un hijo de Dios y vivo una vida diferente. Eso sería lo que mejor define a Carlos Catari. Hijo de Dios con la naturaleza de Dios en mí. Carlos, me encanta la libertad y la sinceridad con la que hablas y tú cuentas que tuviste un antes y un después drástico. ¿Cómo fue o en qué consistió ese clic, ese cambio? Porque lo intentaste por años y no pudiste. Realmente ese clic ocurrió por lo siguiente. 4 años siendo ateo, yo quise cambiar la atracción por el mismo sexo. Y esto lo digo con mucha libertad, ¿por qué? Porque hoy día sabemos que la sociedad, la psicología dice que, bueno, que si así te sientes y eso quieres ser y eres libre de ser, que no se puede cambiar. Pero en mi caso, por causa del abuso, yo luchaba contra esa atracción. Yo decía, ¿qué tal si no hubiese sido abusado? Eso fue lo que me dijo mi mamá. Es que yo sería homosexual. Yo no tenía la respuesta, pero por causa de esa pregunta, yo dudaba realmente si yo había nacido así o no, a pesar de que había sido amanerado desde pequeño. El caso es que pasé 4 años luchando por no querer sentir atracción por hombres, porque sentía que si lo aceptaba le daba la razón a los que me habían abusado. Y por mucho que intentara cambiar, tampoco lo lograba. Entonces ahí estaba yo en esa dualidad. Conozco la iglesia, conozco a Jesús, llego a la iglesia por medio de la pasión de Cristo, pero lamentablemente no tengo no me encaminaron bien en la fe, como un bebé en la fe, no comprendí realmente lo que era la fe, el cristianismo, no comprendí realmente el cristianismo. Y Pero sí pasé, asistías a una iglesia, claro, estabas asistía, daba el involucrado. diezmo, oraba, hacía todo, ¿ok? Pero no entendía el evangelio. Y pasé 11 años así. En esos 11 años, luchando, haciendo terapias de cambio, terapias de conversión, yendo a psicólogo, nada me servía con respecto a lo que yo quería. Yo quería cambiar mi atracción por el mismo sexo y nada me ayudaba. Hasta que ese clic ocurrió. Y ese clic pasó cuando incluso ya yo me había aceptado como gay cristiano. Yo pasé 3 etapas. Yo fui ateo homosexual, yo fui cristiano homosexual que lucha contra la homosexualidad, y al final fui cristiano gay. Y ninguna de las 3 etapas las viví bien. Hasta que tuve un encuentro con Jesús por medio de una persona que me dijo, Carlos, el problema con muchos cristianos es que tienen a Jesús como su Salvador, pero no como su Señor. Cuando esta persona, Luigi Muscarneri, me dice esto, yo siento el amor de Dios por mí diciéndome, te quiero ayudar, te amo, y mi amor por ti es superior a tu pecado, pero tú no me dejas ayudarte porque el Señor de tu mente eres tú, no soy yo. Cuando Él me dice esto, cuando Él me dijo esto, eso fue lo que yo comprendí. Y yo recuerdo que a los días yo le dije, Señor, ¿sabes qué? Se acabó. Si tú me cambias o no me cambias, si voy a ser homosexual, asexual, heterosexual, ya no me importa nada. Yo todo lo eché a perder. Ya pongo mi vida a un lado, solo quiero seguirte. Y allí ocurrió ese clic. Era primera vez en mi vida que yo rendía el deseo de cambiar.
porque hasta la fecha era mi ídolo, yo no lo sabía, era mi Dios, mi deseo de cambiar era tan fuerte que yo no buscaba a Dios por quien Él era, yo buscaba a Dios para que me cambiara. El día que rendí el deseo de cambio para seguirlo a Él, allí ocurrió un milagro. De hecho, Jesús lo dice, el que quiera guardar su vida la perderá, el que la pierda por causa de mí la encontrará. Todo el tiempo que yo me enfoqué en mi vida la perdí, pero cuando ese día la puse a un lado, finalmente la encontré en Él, pero de una forma que yo no esperaba. Y 3 días después ocurrió un milagro, eso lo explico mejor en mi libro, lo explico mejor en mi testimonio en YouTube, pero ocurrió cuando ya no me interesaba mi vida. Y ahí estuvo el clic, haber hecho mi vida a un lado solamente para seguirlo por quien Él era. No por lo que Él te podía dar. No por lo que Él me podía dar. Carlos, entonces, ¿es posible estar en una iglesia, haber oído el Evangelio, pero no entender ni disfrutar la gracia de Dios? Totalmente. Allí pasé en esa posición, yo pasé 11 años. Yo pasé 11 años, primero recuerdo cuando yo vi La Pasión de Cristo, lo que más me impactó a mí de esa película es que Él había hecho eso por mí y yo sentía, por causa de lo que Él había hecho, yo sentía que quería responderle. Pero ¿qué pasó? Que cuando llego a la iglesia, lamentablemente era una iglesia muy religiosa, lo que me enseñan es lo que tengo que hacer. Ya no se trata de lo que Él había hecho por mí, que había generado una respuesta, sino que era más bien lo que yo tenía que hacer por Él, lo que yo tenía que dejar el pecado, que tenía que dejar la masturbación, la pornografía, el sexo con hombres, que yo tenía que dejar. Y sabemos que la palabra lo dice, creo que es en 1 Corintios 15, 56, dice que el poder del pecado está en el mandamiento. Entonces, mientras más me ponían mandamientos, más se despertaba en mí el pecado y más deseo tenía yo de caer y no lo podía controlar. Entonces, todo esto porque lo que conocí fue religión. Si yo hubiese comprendido el perdón de la cruz a la totalidad de lo que Él es y la restauración que ocurre en el nuevo nacimiento, mi vida hubiese sido completamente diferente. O sea, podríamos decir que tú creías, pero no estabas creyendo correctamente. Yo creía que creía, pero estaba creyendo la mitad del Evangelio. Yo creía la cruz, yo sabía que Él había muerto por mí, pero no sabía que había resucitado y me había dado una nueva naturaleza. Yo no sabía que Él me había dado una nueva verdad. Yo no sabía que Él me había dado su propia naturaleza, la simiente de Dios, 1 Juan 3:9. Yo no sabía que Él me había dado eso. Entonces, como yo no sabía quién era, seguía actuando como en mi pasado yo actuaba. Entonces, por eso lo he dicho, que yo entiendo que como cristianos, si estamos luchando contra el pecado, ya el pecado no está revelando nuestra identidad. El pecado revela nuestra incredulidad. El pecado como cristiano revela que no hemos creído la verdad completamente. Si un cristiano está luchando hoy con pecado es porque no ha comprendido que Jesús borró su pasado y que el pecado delante de Dios es como si nunca hubiese existido. O sea, esa es una clave súper importante para llegar a la meta. Clave. Comprender que en la cruz Él borró tu pasado y te dejó como si nunca lo hubieses hecho, y en la resurrección Él te da su naturaleza, la cual no te permite ir a cometer lo que alguna vez cometiste, es lo que te da libertad. Y eso es lo que estoy viviendo hoy, pero pasé 11 años viviendo una mentira. Me parece esto súper importante porque aún creo que hay muchos cristianos frustrados, con cargas, trabajando en sus fuerzas, precisamente por no creer correctamente. Como que el enemigo, que ha venido para matar, robar y destruir, también nos roba esa verdad, no quiere que la conozcamos a plenitud. Y Carlos, tú estuviste durante varios años siendo parte de una iglesia, pero sin tener un cambio en tu vida. Me imagino que en ese entonces experimentarías muchas cosas también dentro de la iglesia, gente que no te entendería, quizá te juzgaría. Yo creo que hoy en día tenemos un reto muy grande como iglesia. ¿Qué me dirías tú? ¿Qué es lo que no hay que hacer cuando nosotros tratamos con personas homosexuales o con personas con una sexualidad diferente? ¿Qué es lo que no hay que hacer? Y también cuéntame qué es lo que sí hay que hacer. Ok, yo recuerdo que, y lo voy a decir, todos los versículos donde la Biblia habla acerca del tema de homosexualidad, a mí no me sirvieron para nada. Nunca, jamás, ni una sola vez me sirvió eso para nada. Y todas las veces que me los decían, me decían, bueno, Carlos, pero ya tú sabes, la Biblia dice tal cosa. Y yo decía, ¿y qué hago? ¿Cómo eso? No entiendo, ¿cómo esto? De todos modos, yo entiendo lo que la Biblia dice, pero me siguen gustando los hombres. ¿Qué hago? Entonces, yo recuerdo que los pastores no sabían qué hacer conmigo. Nadie sabía qué hacer conmigo. Y me decían, bueno, tienes que decidir obedecer a Dios. Tienes que decidir someter tu vida a Dios. Y yo decía, ¿pero cómo hago? Lo hacía, finalmente era un esfuerzo propio. Entonces, muchas veces la iglesia la iglesia no, pero algunas personas dentro de la iglesia me llevaron al esfuerzo propio. Y yo hoy día entiendo que la fuerza de voluntad en las cosas de la fe no sirve para nada. Entonces, ¿qué tal si en lugar de decirme, bueno, pero Dios creó a Adán y Eva, o qué sé yo, el sexo es entre el pene y la vagina, esa es la forma que fue biológicamente creado? O sea, ¿en qué tal? Porque todas eran explicaciones que realmente no generaban nada en mí. Yo podía entender la lógica, yo le decía, yo comprendo la lógica,
pero me siguen gustando los hombres. O sea, no había nada que me llevara realmente allí. ¿Por qué? Porque yo entiendo que veían el problema como algo sexual. Y ver el problema sexual, hoy día entiendo que no es realmente el camino. ¿Qué tal si, en lugar de entender el diseño original como hombre-mujer, qué tal si entendiéramos el diseño original como volver al Padre en Cristo Jesús y dejarse guiar en la nueva vida por Espíritu Santo? La verdad es que para mí, yo entiendo que cuando Adán y Eva cayeron, el diseño original, o sea, la separación que hubo no fue entre el hombre y la mujer, la separación que hubo fue entre la humanidad y Dios. Volver al diseño original no es volver a hombre y mujer, es volver a Dios en Cristo Jesús y dejarse guiar por Espíritu Santo. Si uno lleva a una persona en la condición que sea, sexual, la que él te provoque, si tú lo llevas a este diseño original, si lo llevas a volver al Padre, en la identidad en Jesús y dejarse guiar por Espíritu Santo en esta nueva vida, todo lo demás cae en consecuencia. Todo lo demás se alinea como consecuencia porque el Espíritu es el que condena, el que lleva convicción de pecado y el que te guía a la verdad. Pero yo no lo sabía y en la iglesia donde yo estaba lamentablemente pues tampoco lo manejaban así. Y siempre me motivaban a ir al cambio, a obedecer la palabra de Dios, a honrar a Dios. Y en tus fuerzas no podías. Es imposible. ¿Por qué? Porque yo pensaba que dentro de mí yo estaba mal. De hecho, había comprendido mal tantos versículos bíblicos que lo que me tenía atado al pecado era el versículo bíblico mal comprendido, no el pecado en sí. Impresionante. Era tanta religiosidad lo que me tenía a mí atado al pecado, no el pecado. El Romanos 6:6 lo dice, que el Señor rompió el poder del pecado sobre nuestras vidas. Pero como yo no sabía, entonces seguía atado allí. O sea que cuando tratamos con personas que están en estos procesos, entiendo que una de las claves es aceptarlos tal y como son. No señalarles, es como si llega un ladrón o llega un adúltero, ¿verdad? No le vamos a señalar, no le vamos a poner el dedo en ese pecado personal. Es que, te lo pongo así, el adúltero es aquel que tiene relaciones fuera del matrimonio, pero el Señor Jesús dijo que también el que piensa en una mujer que no es la suya también está adulterando. Quiere decir que muchas veces vemos adúlteros señalando homosexuales, como diciendo tu pecado, que resulta que se están apuntando 3 veces a ellos al señalar a otro. Realmente el asunto no es el pecado, el asunto es lo que Jesús hizo con el pecado. Exacto. No se trata de señalar el pecado de alguien, se trata de señalar lo que ya Jesús ya tomó tu pecado, lo borró, lo llevó, te reconcilió con el Padre, te da un nuevo comienzo, te da una nueva naturaleza, perdonó tu pasado. O sea, el asunto es lo que Él hizo con el pecado. Entonces, señalar el pecado, realmente, la capacidad de convencer el pecado no la tenemos. Y parece sencillo en sí mismo, pero al mismo tiempo es muy profundo, ¿no? Porque el énfasis es creer lo que Él hizo por ti. O sea, diríamos que es el poder de creer la verdad. Exacto. Y lo que acabas de decir, no se trata de hacer por Dios, se trata de creer lo que Dios hizo por nosotros. Esa es la verdadera buenas nuevas de salvación, lo que Dios hizo por la humanidad. Y de hecho también entiendo, mucha gente dice, no, yo creo en Dios, pero yo conozco gente que cree en Dios y vive en unas vidas miserables. Yo creía en Dios y era miserable. Fue cuando le creí a Dios que mi vida cambió. Creer en Dios no cambia nada, creerle a Dios cambia todo. Cuando empecé a creerle que Él realmente había muerto por mí, que Él había borrado mi pasado, que me había hecho de nuevo, que me sentó en los lugares celestiales, que me dio su mente, que me dio su espíritu, que me hizo según su justicia y santidad. Todas estas verdades bíblicas comencé a apropiármelas de lo que Él ya había hecho por mí. Entonces mi vida comenzó a ser diferente. Y los frutos de arrepentimiento, frutos de una nueva naturaleza comenzaron a salir solos, sin esfuerzo. Carlos, llevas 2 años y medio casado. Cuéntanos cómo te enamoraste de tu actual esposa. Primero, no me gustaban las mujeres ni un poquito. Y lo digo con mucho respeto. Ni siquiera es que no me gustaban. Es que sexualmente una mujer y una silla para mí era lo mismo. No había nada, no había deseo, no había absolutamente nada. Al año de tener mi encuentro con Dios y de ese rendirle mi corazón, rendirle mi mente y dejarme renovar por medio de su palabra, al año Él me da por medio de una visión, me permite ver que yo puedo estar con una mujer y que puedo, bueno, aquí sin ninguna vergüenza, puedo darle placer sexualmente a una mujer, cosa que yo no creía porque yo me sentía poco hombre. Cuando esto se restaura, a los 3 años, yo conozco a mi esposa, pero yo no puedo decir que yo tengo una atracción sexual por todas las mujeres. Yo lo que realmente me atrajo de ella fue su espíritu. Es cuando veo su relación con Dios, cuando veo que ella conoce a Jesús como yo lo conozco, ahí fue lo que los ojos se me abrieron y cuando me sentí atraído de su espíritu, entonces me atrajo su cuerpo, me atrajo ella. Me explico, pero primero la atracción fue espiritual, luego la conexión emocional y 5 meses después nos casamos y ahí ocurre la conexión física. O sea, tú no estabas buscando esposa. No, yo no estaba buscando nada, yo estaba casado con Jesús. Jesús era yo era la esposa de Cristo, como somos la iglesia la esposa de Cristo, yo era su esposa. Y creo que ella también, ¿no? Que llevaba un anillo de... Ella también, ella estaba comprometida con Jesús, entonces
ambos no estábamos en una necesidad de buscar pareja, ya teníamos pareja. Cuando nos encontramos fue para compartir la vida, pero no porque estábamos en carencia, estábamos plenos en Jesús. Y hoy día lo que estamos viviendo es una plenitud que ni yo sabía que existía, pero ocurre desde esta conexión. Desde el primero fue el espíritu, luego la conexión emocional y luego la conexión física una vez en el matrimonio. Y de hecho yo lo digo, yo no pasé de la homosexualidad a la heterosexualidad, yo pasé de la homosexualidad a Jesús y de Jesús a mi esposa, porque yo ni siquiera me considero heterosexual y esto suena muy raro. Yo me considero mi esposa sexual. A mí no me gusta ninguna mujer, a mí me gusta mi esposa. Entonces, es como que por la conexión en el espíritu, la única mujer que me atrae es ella. Bueno, me encantaría la siguiente entrevista tener a tu esposa aquí. Amén. Carlos, has estado de gira, llevas ya, ¿cuánto? Aquí en España, ha sido una locura. Yo he visto que el ritmo que has llevado es impresionante. Has viajado por toda España. Desde Santander hasta Cádiz. Wow. Vienes de Canadá y regresas ya esta semana. Sí. Y me decías que, bueno, que te llevas una grata impresión, una grata experiencia de haber visitado diferentes iglesias en España. Sí, y encontrarme con una iglesia viva, unida, comprometida, amante, fue sorprendente para mí, una familia. Y eran iglesias de diferentes denominaciones, y en todos se sentía esa misma verdad, se sentía esa misma unión. Lo único, como te decía, veo mucha competitividad. La iglesia hay mucha competitividad entre ustedes y es porque todos quieren ser uno más amables que el otro, más cariñoso que el otro, más amante que el otro. Y dice, aquí compiten mucho para ver quién te ama más. Y Carlos, va a hacer un año, en agosto, que has sacado tu primer libro, ¿no? Sí. Que se llama Inexplicable. Se Amén. puede conseguir en Amazon, Sí. creo que en librerías cristianas. ¿Te costó escribir este libro? Sí, fue muy difícil. El objetivo del libro no es mi testimonio. Mi testimonio está intrínseco en el libro y está en la introducción, pero el punto del libro es la renovación de la mente. ¿Por qué? Porque yo viví un milagro, es verdad. Pero el pueblo de Israel también vivió milagros cuando Dios los sacó de Egipto. Vivieron montones de milagros. Ninguna generación ha vivido más milagros que ellos. Pero cuando estaban del otro lado del mar, en sus corazones volvieron a Egipto porque no habían cambiado la forma de pensar. Si uno no cambia la forma de pensar, poco importa el milagro que hayas vivido. La renovación de la mente es la continuidad de un milagro. Entonces, para mí, el haber caminado en esta renovación de la mente, comenzar a pensar de mí como Dios piensa, saber verme como Él me ve, limpio como Él me ve, limpio como Él me dejó, pensar de mí como Él piensa, saber manejar las tentaciones a partir de esta posición en Cristo Jesús, los ataques que ocurren en la mente por parte del enemigo, el pasado, todo eso manejarlo desde mi nueva posición en Cristo Jesús fue un proceso, no fue de la noche a la mañana y fue renovación de la mente. Y todo el libro está enfocado en la renovación de la mente para quien sea que esté luchando con un pasado similar al mío, o con pornografía, o con temas sexuales, o con temas de identidad, y no hablo de identidad sexual, identidad en general, porque la verdadera identidad sólida, la que permanece y no cambia, es la identidad en Cristo Jesús. Entonces, el libro fue difícil porque yo no pensaba realmente que iba a ser una herramienta de tanto impacto, entonces fui muy cuidadoso, yo lo iba a hacer en 5 meses y tardé 2 años haciéndolo. ¿Okay? Porque quería que todo lo que compartía tuviera su sustento bíblico, desde el buen contexto, desde la buena interpretación. Entonces yo todo lo revisé, todo a fondo. No, mira, alguien me dijo, ese libro tiene más versículos que la Biblia. Porque realmente... Bueno, de hecho tú dices que este libro hay que leerlo con la Biblia al lado, ¿no? Sí, hay que leerlo con la Biblia al lado, con las versiones que manejes, con los idiomas que manejes y darle a fondo con la comprensión de los versículos, porque es allí donde está tu verdadera libertad. Y lo he dicho. El Señor dijo, conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Si no eres libre, no es porque te toque luchar más, es porque te falta verdad por conocer. No es porque tu pecado sea tan grande. Ni porque tu pecado sea grande, ni porque te toque luchar. Es porque te falta verdad por conocer. Es la verdad que te hace libre, te falta verdad por conocer. Si no eres libre, no te falta esfuerzo. Entonces probablemente estás atado a una mentira, probablemente estás creyendo una tontería y tú piensas que tu lucha es gigantesca. Y realmente lo único que ocurre es que no has creído que Él ya te hizo libre y que Él ya te dio una nueva vida, una nueva oportunidad en Él. Hablando de versículos, un versículo que a mí siempre me ha ayudado mucho es el que cuando Jesús dice, mi yugo es fácil de llevar. Amén. Y mi carga ligera. Entonces cuando yo siento que estoy sintiendo que es muy difícil, que la carga es pesada, digo, me estoy desenfocando. Y de hecho creo que un problema en la sociedad en la que vivimos es que vivimos en la idolatría de las sensaciones. Uy. Por todas partes nos dicen, haz lo que sientes. Sientes esto, eres esto.
Y esto, claro, es completamente contrario a la verdad de Dios. Totalmente. Yo me imagino que tú has tenido que derribar ese ídolo, Carlos, de las sensaciones, de lo que sientes. Es que las sensaciones me gobernaban. Yo llegué a tener relaciones con más de 600 hombres, Natalia. Si yo hice eso, primero porque me gustaba, segundo porque yo iba según mi jefe, que eran las sensaciones. Las sensaciones me decían, vete por allá y por allá iba por allá y por allá, y me la pasaba dirigido por mis sensaciones al punto de que me controlaba. Entonces, esto de haz lo que sientes, eres libre, esa libertad realmente era esclavitud. Claro. Y hoy día... Porque no somos libres de las consecuencias. Exacto. Y hoy día poder vivir ya no desde las sensaciones, sino desde la verdad. Resulta que la verdad de Dios, cuando le he creído, ha callado la sensación, y la sensación que parecía gobernarme como una cosa que te lleva de adentro, que te controla. Que eso es lo que tú dices, el deseo de la tentación. Cuando el deseo de la tentación viene con fuerza, siendo cristiano, porque eso, Sí. Gálatas 5:16, eso es para los cristianos, Primera de Pedro 2:11 es para cristianos, eso, cuando te dice que el deseo de la carne va a luchar contra tu alma, es que vas a tener un deseo de pecar, vas a ver un deseo que va a venir en ti. El problema es cuando piensas que es tuyo, y eso fue una de las cosas que Dios me mostró, que en Cristo Jesús ese deseo no viene de mí. Y el problema también es cuando piensas que no tienes opción. Pero cuando yo comprendí que este deseo corresponde a un pasado que no existe, entonces cuando Él se presenta, yo le digo, lo siento, Jesús me dejó como si nunca te cometí, así que te vas. Y segundo, mi nueva naturaleza en Cristo Jesús no produce ese deseo, así que te callas. ¿Qué pasa? Cuando hago esto, yo me posiciono descansando en la verdad de lo que Él hizo por mí, y este deseo que parece fuerte se deshace como agua, y ahí te das cuenta que era una mentira. Entonces, la verdad permanece. La verdad permanece. Entonces, si esto desaparece, quiere decir que es una mentira. Aparte, es una mentira y es un sentido de urgencia, tienes que hacerlo de una vez. O sea, es un casi que te domina. Y Espíritu Santo no te domina. Espíritu Santo te guía. Pero los demonios sí quieren dominarte. Ahí ves la diferencia del fruto. Es como una cosa de dominación y una cosa de guía y paz. Y ahí tú dices, ya sé de dónde tú vienes. Entonces, el saber luchar la tentación, el pecado, la carne, el mundo, todo, desde la posición de descanso, de lo que ya Jesús logró por nosotros, es lo que vas a conseguir en el libro. Carlos, yo entiendo que este libro no solo es para personas que están luchando con su identidad sexual o que tienen una sexualidad diferente, sino entiendo que es porque pecado es pecado, sea de un tipo o de otro, y esto le puede servir a cualquier persona que esté en este momento atascada, frustrada, quizá por no haber visto esa victoria, el enemigo ha conseguido que sus pensamientos se desvíen a pensar, quizá Cristo no es la solución, quizá yo puedo intentarlo por otro lado. Totalmente, y de hecho mucha gente, cuando un cristiano piensa que Jesús no es suficiente, quiere decir que el Jesús que conoce no es el Jesús verdadero. O cuando una persona cree que no puede venir a Dios en la situación que está, lo más probable no es porque su pecado sea grande, es porque no conoce el amor de Dios. Y por eso el primer capítulo es que es el amor de Dios en pasta, totalmente, es una comprensión del amor de Dios por ti a un nivel superior, para que tú comprendas cuánto, a pesar de todo lo que ibas a hacer en tu vida, Él ya te amaba. Y eso es lo que te va a permitir a ti venir a Él y entregarte y rendirte. Una vez tú te rindes y le entregas tu corazón, Él va a poder trabajar en ti sin importar el área en el que te encuentres. Carlos, ¿y qué pasa con los pecados que vamos a cometer mañana, el mes que viene? ¿Qué pasa con esos pecados? Lo he dicho, el sacrificio de Jesús fue perfecto. Él no se está sacrificando todos los días. Él murió una sola vez para siempre y perfeccionó a los santificados. Entonces, el pecado que tú cometes hoy o cometes mañana solamente revela que hay algo que no has creído de la verdad. Por ejemplo, cuando hoy día como cristianos sabemos que somos perdonados y nacidos de nuevo, que tenemos una naturaleza que no produce pecado y cometemos un pecado, en lugar de flagelarnos pensando en que ya perdí la salvación, ya que hice, no, ese es el momento clave para venir al trono de la gracia con confianza y decirle, Señor, ya yo sé que tú borraste mi pasado y sé que me hiciste de nuevo y mi naturaleza nueva no produce esto. Sin embargo, mira lo que cometí desde mi alma, desde mi mente, porque no he entendido algo. ¿Qué es lo que no entendí, Señor? Muéstrame. Y ahí Espíritu Santo te va a revelar. Porque Él es el más interesado en tu renovación de la mente. Él te va a revelar y te va a decir, hijo, se te olvidó esto, estás creyendo esto y esto ya no existe para ti. Cierto, Señor, y sigo caminando. Y ahí ese proceso se va perfeccionando en la renovación de la mente. Entonces, los pecados que cometemos hoy y vamos a cometer mañana solamente provienen de una mente que no ha creído completamente lo que ya es una realidad en el Espíritu. Yo lo digo, de hecho es una oración mía, yo le digo, Señor, yo quiero conocerte en mi alma como ya te conozco en el Espíritu. Yo quiero ser en mi alma como ya soy en el Espíritu. Sabemos que es un imposible, va a ocurrir cuando lleguemos al cielo, pero lo más que pueda yo creerte en mi alma, en mi raciocinio, en mi mente, como lo que ya soy en el Espíritu, en esa medida viviremos en libertad en esta tierra. Y aquí lanzo esto. Jesús es el Salvador de nuestro pasado
y es el salvador de nuestro futuro, porque por su salvación nuestro pasado fue borrado y por su salvación tenemos acceso a la vida eterna en el futuro. Pero es al hacerlo, Señor, en tu presente, que entonces tu vida es transformada acá. Es cuando delante de la tentación, delante del pecado, delante de las decisiones, tú dejas que Él te rija por medio de lo que Él ya logró por ti, por medio de su palabra, allí. Entonces vas a vivir una vida de victoria acá, no solamente en el cielo. Pues Carlos, te confieso que he empezado a leer el libro, estoy deseando terminarlo, me ha encantado lo que he leído hasta ahora y de verdad que espero que este mensaje, que es un mensaje de esperanza, Amén. es un mensaje que trasciende los tiempos, las épocas, sirva para que muchas personas que quizá todavía están en el engaño de no haber entendido esa gracia, de no haber visto completamente la obra de la muerte y la resurrección de Cristo, pues esperamos que este mensaje pueda llegar a los corazones. Yo agradezco muchísimo tu sinceridad, tu generosidad al compartir esto, porque yo sé que no es fácil, Carlos, pero es una generosidad de tu parte. Gracias. Y te voy a decir algo, y esto lo quiero dejar claro. El mensaje es para el cristiano que está luchando con cualquier cosa que él cree acerca de la Biblia, que crees que es correcto y no logra alinearse. El mensaje no es para la comunidad LGBT. Para la comunidad LGBT es el amor de Dios, es el perdón de Dios, es la presencia de Dios lo que va a traer a esa persona a conocer a Dios. No es un tema sexual, es conocer a Dios. El libro está dirigido para el que está luchando, pero el que no está luchando no necesita el libro, él necesita el amor de Dios, y oramos porque Dios se le revele a cada persona dentro de la comunidad y le muestre cuánto Él los ama, porque esa es nuestra verdad. Fue cuando Dios nos amó que le abrimos el corazón. Pues Carlos, muchísimas gracias. Esperamos tenerte de nuevo aquí en Ninguna Vergüenza. Gracias. Por favor, con tu esposa. Amén. Extendemos la invitación a tu esposa y que la próxima vez pues podamos tenernos. Para nosotros será un placer y ha sido una experiencia inolvidable. Gracias. Carlos Catari, hasta pronto. Hasta pronto.